Pues bien, vamos a continuar con la clase pendiente de fundamentos de gases. Esta es la parte 2 de 2 y terminamos con este temita pequeño, pero que yo sentía que era muy importante para poder seguir avanzando en lo que es el tema de los gases. Pues bien, les voy a empezar contando que antes pues las cosas no eran como ahora y antes cuando se hablaba de investigación se hablaba de una cantidad impresionante de experimentos y se hacía uno tras otro, tras otro, tras otro, y estos conllevaban a ecuaciones matemáticas que al final culminaban en ecuaciones matemáticas muy sencillas. Estas ecuaciones simples se llaman leyes. Es importante destacar que estas leyes no son perfectas, son solo una representación aproximada de la realidad. Este es el caso de la ley de los gases ideales. Esta se realizó pues con un sinfín de experimentos en los que se tomaban ciertos volúmenes de gases y se sometían a efectos de presión y de temperatura. Es importante destacar que esta ley funciona muy bien en los rangos de presión y temperatura que se usaron para tomar los datos. Fuera de estos rangos, pues funcionan bien en algunos casos y mal en otros. Entonces, esta ley funciona mejor cuando las moléculas del gas están muy separadas, es decir, cuando la presión es baja y la temperatura es alta. Bajo estas condiciones se dice que el gas se comporta idealmente y su comportamiento es una aproximación cercana al llamado gas perfecto o gas ideal, que es pues una idea abstracta hipotética que obedece perfectamente a la ley de los gases ideales. Ahora bien, pues ustedes dirán, si no es tan perfecta, pues ¿por qué lo usamos? Pues por la simple razón de que somos ingenieros. Casi siempre cuando estamos trabajando en ingeniería, pues vamos a suponer muchas cosas. Dentro de esas cosas que suponemos, vamos a decir que la ley del gas, de los gases ideales, pues funciona muy bien y para pues todo lo que vamos a ocupar. Desde luego que hay ciertas restricciones y pues vamos a tener ciertos errores en el resultado, pero nos va a dar una aproximación muy cercana a lo que nosotros queremos conseguir. Pues vamos a tener presiones muy altas y temperaturas muy bajas en las condiciones o la contaminación del aire que queramos tratar, pero nuestra idea es que nos dé un acercamiento a lo que nos enfrentamos y entonces poder proponer cosas para nosotros solucionarlos. Los precursores de la ley de los gases ideales fueron Boyle y Charles. Boyle descubrió que el volumen de una masa de gas es inversamente proporcional a la presión absoluta si la temperatura se mantiene constante. Por su lado, Charles descubrió que el volumen de una masa de gas va a variar directamente con la temperatura absoluta a una presión constante. Aquí les dejo las ecuaciones tanto de Boyle y de Charles que seguramente ya han visto en sus cursos de termodinámica. Nosotros tomamos la ley de Boyle y la ley de Charles, pues las podemos combinar en una sola ecuación en la que ni la temperatura ni la presión se mantienen constantes. Ahí les pongo la ecuación, es la primera hasta arriba. Si nosotros observamos esta ecuación, podemos ver que la presión es directamente proporcional al volumen y que es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros sometemos una masa de gas a cierta presión, pues la temperatura va a disminuir. Si nosotros aumentamos la presión, pues la temperatura va a disminuir y el volumen se va a modificar. Si nosotros le damos un poquito de vueltas a la cabeza en esto, si damos esto vueltas en la cabeza, pues vamos a ver que si nosotros tenemos una masa determinada de gas, si nosotros aumentamos la presión o aumentamos la temperatura, este va a modificar el volumen aunque la masa permanezca constante. Es decir, que con esto nosotros podemos decir que la presión por el volumen entre la masa por la temperatura siempre van a ser constantes. Haciendo esta declaración, pues podemos pasar a una ecuación mucho más fácil. Y no solo más fácil, sino que también más conocida.
Vamos a suponer que bueno, no vamos a suponer, la mayoría de los experimentos con diferentes gases mostraron que la segunda ecuación podía expresarse en una forma mucho más generalizada. Si en lugar de utilizar la masa, utilizamos el número de moles y entonces utilizamos la constante que van a utilizar todos los gases. Esta ecuación a la que llegamos se llama la ley de los gases ideales. El valor de R va a depender de las unidades utilizadas. Ahorita en las 2 diapositivas más adelante les voy a enseñar los valores que tiene R dependiendo de las unidades que utilicemos. Antes de pasar al siguiente tema y antes de que se me olvide, les voy a decir que les voy a recordar que esta es una ley y solo te da una aproximación de la realidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues como buenos ingenieros vamos a asumir que todos los gases se aproximan al comportamiento de un gas ideal. Y esto para utilizar la ley de los gases ideales. Antes de pasar a la tabla les quiero contar que existen otras formas útiles de la ley de los gases ideales y es que podría ser que nosotros no tengamos un flujo de gas, una corriente de gas, sino que lo tengamos confinado en un contenedor y entonces tendríamos que aplicar esta ecuación que está aquí. Durante el curso muy raramente lo ocuparemos, pero pues aquí se las dejo. Pues bien, aquí les dejo la tabla que tanto les había mencionado. Aquí están los valores de R dependiendo de las unidades que utilicemos para la temperatura, el volumen, la cantidad de moles que tengamos y las unidades de presión. Hablemos de la presión parcial. A mí siempre me la han explicado un poco rebuscada y me ha costado mucho trabajo entenderla. Se los voy a hacer muy resumido. Cuando nosotros trabajamos en ingeniería, pues desearíamos que todas las corrientes de gas fueran de solo un gas y que no hubiera mezclas, ¿no? Pero esto difícilmente va a ocurrir en la realidad. Si bien la ley de los gases ideales aplica tanto para mezclas como para gases puros, no es así con la presión. La presión es causada por las moléculas de gas que van a estar chocando con las paredes del recipiente que lo contenga y pues es razonable pensar que la presión total de una mezcla de gases va a estar compuesta por las contribuciones de la presión de cada uno de los componentes de los gases. Es decir, si nosotros tenemos helio y tenemos metano en un contenedor, pues va a existir cierta presión por parte del helio y cierta presión por parte del metano. Las contribuciones de presión de cada uno de los componentes se les denomina presión parcial. Dalton definió la presión parcial de un componente como la presión que se ejercería si la misma masa del gas componente ocupara el mismo volumen total solo a la misma temperatura de la mezcla. La suma de estas presiones parciales es igual a la presión total. Esta ecuación se le conoce como la ley de Dalton. Si nosotros ocupamos la ley de los gases ideales en un solo componente, ahora hablemos del volumen parcial. La ley de Amagat es muy similar a la ley de Dalton, solo que en lugar de considerar que la presión total está compuesta por presiones parciales, donde cada componente ocupa el volumen total del recipiente, Amagat consideró que el volumen total está compuesto por volúmenes parciales en los que cada componente está la presión total. Vamos a poner que tenemos el mismo contenedor y les digo que tenemos helio y tenemos, ¿qué les dije? Hidrógeno. Creo que les había dicho hidrógeno. Bueno, tenemos dos gases. Imaginemos que cada uno ocupa el 50% del recipiente. La suma de los volúmenes de cada uno de los gases pues va a tener el volumen total. Por lo tanto, la definición del volumen parcial es el volumen que ocupa un componente del gas solo a la misma temperatura y presión que la mezcla. Ahora, en contaminación del aire es muy común que tengamos bajas concentraciones de los contaminantes en mezclas. Es por eso que casi siempre se expresan en partes por millón de acuerdo al volumen.
Dado que los volúmenes parciales son proporcionales a las fracciones molares, solo es necesario multiplicar la fracción molar del contaminante por 1.000.000 para obtener la concentración en partes por millón. Para sólidos y líquidos, las partes por millón también se utilizan para expresar las concentraciones, aunque generalmente es en masa. Algunas veces, para hacer esta diferencia entre partes por millón con respecto al volumen y partes por millón con respecto a la masa, se llega a poner unas partes por millón y abajo un subíndice con ya sea una B o una M para decir que estamos hablando en volumen o en masa. Cuando nosotros instalamos equipos de control de la contaminación del aire, vamos a tener pues ciertas relaciones entre sólidos, líquidos, entre líquidos y vapores, entre vapores y líquidos. Cuando nosotros hablamos de absorción, estas relaciones son muy importantes. La relación de fase de equilibrio más importante es la que existe entre el líquido y el vapor. La ley de Raoult establece que la presión parcial de un componente sobre la solución es el producto de la presión de vapor de ese componente y la fracción molar de ese componente. Eso es la primera ecuación de hasta arriba. Y esta ley se aplica a todo el rango de concentración de 0 a 1, o sea, concentraciones muy bajas. Pero esto solo si la solución se comporta de manera ideal. Como ya lo hemos mencionado miles y miles de veces, muy pocas veces se comportan de forma ideal las soluciones. Hay un caso especial de la ley de Raoult y es la ley de Henry. La ley de Henry es una relación empírica utilizada para presentar datos de muchos sistemas. La ley de Henry solo es como la ley de Raoult, solo que con una constante, con la constante de Henry. Si el gas se llega a comportar de una forma ideal, entonces la ecuación 2 se puede reescribir como la ecuación 3. Esta es una forma más conveniente de trabajar con la ley de Henry. La constante μ, que es como la constante HI, se determina experimentalmente en una gran cantidad de compuestos y está mucho en la literatura. Es válida para bajas concentraciones. Veamos las leyes de conservación. Tenemos las leyes de conservación de masa y las leyes de conservación de energía. En cuanto a las leyes de conservación de la masa, se puede aplicar a cualquier proceso o sistema. La forma general de esta ley es la que les presento aquí en esta diapositiva y pues se puede aplicar ya sea a una parte de la masa, en una masa parcial, o a toda la mezcla. También se puede aplicar a procesos de estado estacionario o que sean inestables y a sistemas discontinuos o continuos. Cuando estudiamos un sistema podemos aislarlo y este aislamiento es una separación del entorno mediante un límite. Este límite puede ser real o puede ser imaginario. La masa que cruza este límite y entra al sistema es parte del término entrada de masa, mientras que al abandonar el sistema es parte del término masa de salida. Un proceso de estado estacionario es aquel en el que no hay cambios en las condiciones, por ejemplo, temperatura, presión u otras. El término que aparece en esta ecuación de esta diapositiva, el masa generada, se refiere a si hay reacciones químicas que produzcan masa. Pueden ser químicas o biológicas. Si no hay reacciones químicas, el término de masa generada es igual a 0. Todos los demás procesos se clasifican como inestables. Un proceso por lotes es el que contiene producto o productos en un contenedor. En un proceso continuo, los reactivos se alimentan en un flujo interminable a un equipo o varios equipos en serie. Un ejemplo de un proceso continuo puede ser una casa habitación que tiene un rotoplas y siempre está llenando el rotoplas, siempre existe agua, suponiendo que no hay cortes de agua, que siempre se esté llenando y al mismo tiempo el rotoplas esté distribuyendo a la casa, no sé, al baño, a la regadera, a los trastes, a un sinfín de actividades. Es continuo, nunca se detiene. Uno por lotes, me imagino, por ejemplo, cuando ustedes hacen la comida. Ustedes no preparan en forma continua la comida, sino que agarran una olla, meten los ingredientes, cocinan, se acaba la comida y luego preparan más comida.
La ecuación que aquí se presenta se puede utilizar para todo lo que existe en un sistema o se puede utilizar componente por componente de alguna mezcla. Si hablamos de la ley de conservación de energía, necesitamos hablar de algunos principios termodinámicos. La termodinámica, ustedes saben que es una ciencia que se ocupa de las relaciones entre diversas formas de energía. De hecho, ustedes ya debieron de haber tomado una materia de termodinámica. 2, si no me equivoco. Entonces, según lo que vieron en el curso de termodinámica, existen 3 leyes principales para la termodinámica, aunque en realidad son 4 porque existe la ley 0. Y esta nos dice que si colocamos un cuerpo A y un cuerpo B que están en contacto y que ambos tengan distinta temperatura, pues eventualmente los dos cuerpos alcanzarán la misma temperatura. Uno disminuirá la temperatura y otro la aumentará para tener la misma temperatura. Además de esto, dice que si tú tienes otro cuerpo y lo metes entre ellos, después de un tiempo las temperaturas de los 3 cuerpos van a ser iguales. Aquí, la primera ley de la termodinámica es la que más nos interesa para este curso y habla de que la cantidad de energía total del universo no va a cambiar, no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere de un objeto a otro. Esta ley puede parecer muy abstracta y que no tiene relación alguna con nosotros, pero si vemos algunos ejemplos veremos que está muy tangible en nuestro alrededor. Por ejemplo, los focos transmiten energía eléctrica y la transforman en energía luminosa. Cuando ustedes juegan billar, pues una bola puede golpear a otra y transfiere la energía cinética de una bola a otra. También, por ejemplo, tenemos que las plantas convierten la energía solar en energía química, esto a través de la fotosíntesis. En este momento, ustedes están transformando la energía de esos cuerpos que obtuvieron del alimento a través de la respiración y a través de el uso de sus sentidos. De acuerdo con la diapositiva anterior, podríamos pensar que si la energía nunca se crea ni se destruye, entonces esto significaría que podríamos utilizar la energía una y otra vez, reciclándola de forma infinita. Y esto parcialmente es cierto. La energía no puede crearse ni puede destruirse, pero lo que sí hace es cambiar a formas útiles o a formas que no son aprovechables. En nuestra vida cotidiana, la cantidad de energía que utilizamos para realizar nuestras actividades cotidianas no se utiliza al 100% en las actividades que nosotros necesitamos, sino que un porcentaje de esa energía utilizable adopta la forma de calor y no se puede utilizar. Cada que nosotros realizamos una transferencia de energía, cierta cantidad de energía pasa de la categoría de energía útil a categoría de energía inútil. Como veíamos en la primera ley de la termodinámica, no podríamos construir una máquina que se alimente de la nada para producir algún trabajo. La cantidad de energía que nosotros suministremos a la máquina será la energía que produzca, tal vez en diversas formas. Si esto es cierto, también deberíamos entender que hay una parte que se pierde. Es un mínimo de energía que se desaprovecha. Esto puede ocurrir con la fricción, las pérdidas por calor en los cables de los aparatos eléctricos, un sinfín de factores que influyen. Bueno, ¿y qué ocurre con el calor? Si el calor no puede realizar algún trabajo, y esto digo el calor porque existen muchas formas de perder la energía, pero en la gran mayoría es en forma de calor, pues lo que hace el calor es aumentar el desorden del universo. Y esto, aun cuando puede parecer algo ilógico, es como ocurre realmente. Vamos a imaginar que tenemos dos bloques de aluminio, y los vamos a tener a diferentes temperaturas. Si nosotros los ponemos juntos, el objeto más frío, pues vamos a tener moléculas que se mueven lentamente y que están organizadas, y que el objeto más caliente, pues va a hacer que sus moléculas se muevan más rápidamente. Si el calor va a fluir del objeto más caliente hacia el objeto más frío, pues las moléculas del objeto caliente van a disminuir su velocidad y las moléculas del objeto frío van a aumentar de velocidad.
Y ahora, en lugar de tener dos moléculas separadas por su velocidad, simplemente vamos a tener un conjunto de moléculas a la misma velocidad en una situación menos ordenada que en nuestro punto inicial. Ahora, el sistema tenderá a moverse hacia una configuración mucho más desordenada, simplemente porque estadísticamente es más probable que la configuración sea muy diferente a la configuración inicial. Es decir, es más probable que quede muchísimo más desordenada que más ordenada que al principio. Veamos el ejemplo de su cuarto, por ejemplo. No sé, nunca tiende a ordenarse, ¿o sí? A este grado de aleatoriedad o desorden se le llama entropía. Y finalmente la tercera ley de la termodinámica. Esta nos va a decir que la entropía en un cristal perfecto de cualquier sustancia pura se aproxima a cero cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto. Es decir, mientras más frío esté nuestro compuesto en forma pura, pues va a tener menos desorden. Ya con los antecedentes presentados, pues podemos regresar a la primera ley de la termodinámica y podemos decir que tanto la energía interna y la entalpía o entropía que vemos en estas ecuaciones pueden ser en masa o en moles, pueden representar la energía interna total y la entalpía de todo el sistema o de una parte de él. La mayoría de los equipos de contaminación del aire, así como las instalaciones industriales, funcionan en un modo de flujo estable. Si no se agrega o retira trabajo mecánico, pues la ecuación que vimos en la diapositiva anterior se reduce a la primera ecuación de esta diapositiva. Si la unidad o sistema opera adiabáticamente, es decir, no intercambia calor, entonces la ecuación queda así de simple. Ahora, quiero que vean que aunque tratamos los temas de equilibrio de masa y de energía aquí, quiero que sepan que en la realidad no se separan, casi siempre se trabajan con los dos equilibrios, tanto de energía como de materiales. Y pues bien chicos, hasta aquí llegamos con este tema de los fundamentos. Y pues, al igual que en la primera parte de este video, quiero preguntarles qué concepto de este video, de esta parte 2, te resultó más útil. ¿Ya sabías todos de estos o si hubo uno nuevo que te sorprendió? Ya saben, respuestas breves y pues nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.